Cuando nosotros estamos hablando de lo que son las alteraciones de la conciencia, primero tenemos que recordar que pueden haber de dos tipos. Puede haber una alteración cuantitativa, que es la cantidad de compromiso del estado de conciencia que, como nosotros hemos visto, podemos medirlo mediante la escala de Glasgow. Vamos a ver ahora la clasificación que damos en obnubilado, estuporoso, somnoliento o en coma, según cuánto es la escala de Glasgow que nosotros podemos llegar a determinar, justamente dándole un número a esta clasificación. El otro tipo de alteración de la conciencia es cualitativo, es de la calidad de la conciencia, que es lo que ustedes ven en la parte de psiquiatría. La persona puede estar consciente, ojos abiertos, orientado, teóricamente conectado con el entorno, pero la calidad de esta conciencia es lo que falla. De ahí que tenemos los delirios, tenemos los pacientes que tienen esquizofrenia, alucinaciones. Como les digo, es más una alteración cualitativa. Pero para esto nosotros tenemos que entender que justamente la conciencia es para nosotros un proceso fisiológico que utiliza múltiples vías. Sabemos el sistema reticular ascendente, el mesencéfalo, que tiene como principal función mantenernos alerta. Además, que tengamos conocimiento de nosotros mismos, tanto de una manera introspectiva, como está por el interior de nuestro cuerpo, así como el entorno en el cual nosotros nos encontramos. Son dos vías, la directa y la indirecta, pero lo más importante, aparte de la conciencia, es la atención, o sea, es la capacidad que nosotros tenemos para interactuar con el medio y según esta interacción poder tener adecuadamente la interacción con las personas. Repito la palabra. Quienes están en la parte de la atención ya no es solamente la corteza, el sistema reticular, sino ya hablamos de la parte prefrontal, de la corteza cingulada y además de lo que es la corteza parietal. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que nosotros podemos ver? Es aquellas alteraciones en las cuales esta situación de estar despierto y dándose cuenta de la existencia de uno mismo y del medio que lo rodea, se van a ver afectadas, se van a ver alteradas y no va a tener la misma capacidad. Es un sistema muy difícil de afectar, de ahí que cuando nosotros tenemos alteraciones de la conciencia siempre va a ser alguna causa o algún suceso que amenaza la vida y es algo que tenemos que considerar de manera mucho más estricta. ¿Qué es para nosotros la conciencia? Y no solamente el estar con los ojos abiertos, ¿no? Es justamente esa condición de valorar, el darse cuenta o de discernir, el pedir la diferencia entre dos cosas o más y poder establecer la diferencia entre ambas, estar conectado con lo que es el medio ambiente exterior y, como decíamos, también la parte del medio interior. Cuando nosotros hablamos de la alteración del nivel de la conciencia, la podemos definir como una disfunción neurológica. Hay un mal funcionamiento de estas vías en las cuales una serie de procesos, porque no es solamente uno el mecanismo por el cual podemos llegar a tener esta alteración, pueden ser convulsiones, tumores, infartos, infecciones, hipoxias, alteraciones metabólicas que van a hacer y van a afectar lo que nosotros estudiamos y conocemos como es el sistema nervioso central. ¿Cuáles son esas alteraciones cuantitativas? Como les decía, cuando nosotros ponemos un número según la escala de Glasgow, tenemos la somnolencia, el estupor, la obnubilación y el coma. Esta desde un menor grado de compromiso hasta ya un compromiso tan profundo como llega a ser un estado de coma. ¿Cómo definimos la somnolencia? La somnolencia es esta tendencia a dormir que tiene el paciente, pero despierta estímulos verbales o táctiles, recupera momentáneamente la alerta, no es solamente la apertura ocular. Tiene que tener una interacción con la persona que lo está estimulando, con la persona que lo está revisando, pero ni bien se pierde o por un momento pierde el interés y retorna a lo que es el estado dormido.
Una de las características es que responden enérgicamente a los estímulos dolorosos y de ahí, como hemos visto en el Glasgow, no es adecuado ir directamente a un estímulo del dolor para poder evaluarlo de manera adecuada, sino tenemos que ir desde la observación, posteriormente lo que son los estímulos táctiles y ya por último la parte de estimular el dolor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que siguen a la somnolencia? Luego viene la letargia. En la letargia nosotros tenemos un estado de somnolencia un poco más profundo. En este punto el paciente abre los ojos a los estímulos visuales, a los estímulos táctiles, se comunica con lo que es la parte examinadora, pero el examinador tiene que ser mucho más insistente al momento de que el paciente trate de mantener este estado de alerta. Tiene que estarle despierte, no cierre los ojos, todavía no se duerma, con mucha más frecuencia de lo que es el estado de la somnolencia. La obnubilación es igual una parte intermedia que literalmente significa la torpeza mental. En este punto, los pacientes ya tienen cierto grado de reducción de la alerta y hay lo que conocemos la anodinia, o sea, tiene una indiferencia por el medio ambiente, no le interesa lo que sucede y pueden responder a estímulos no dolorosos. Mantenemos la somnolencia entre comillas, pero la letargia y la obnubilación son como unos subtipos de somnolencia que nosotros tenemos que saber identificar. El estupor ya es un grado superior en el cual tenemos una situación similar a lo que es un sueño profundo. El paciente puede despertar, entre comillas, muchas veces solo hay una apertura ocular, no siempre va a haber una respuesta coherente hacia la parte examinadora y lo más importante es que en este punto sí, no va a haber la respuesta secundaria a lo que son los estímulos verbales o los estímulos sensitivos suaves como tocar o sacudir levemente al paciente y en este punto ya se tienen que hacer estímulos dolorosos, muchas veces vigorosos y repetitivos. El coma, que ya es la parte más profunda de esta alteración del nivel de la conciencia, tenemos un estado de ausencia completa del nivel de conciencia y el paciente tiene una total falta de respuesta a cualquier tipo de estímulos, incluidos los dolorosos. Así estimulemos el dolor, el paciente no va a retomar ni la apertura ocular ni el estado de conciencia. Una de las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cuanto al coma es que tiene como definición la ausencia de los fenómenos del despertar, es decir, permanece con los párpados cerrados. Mi paciente puede tener un estado muy bajo de conciencia, pero si en algún momento llega a tener un poco de apertura ocular, no estoy necesariamente frente a un coma y tengo que ver cuáles son otras situaciones que están llevando a esa falta de respuesta. Al mismo tiempo, cuando el paciente está en coma, no tiene una respuesta a estímulos internos o psicógenos, es decir, pueden relajar esfínteres, pueden hacer retenciones urinarias, porque como nosotros hemos definido a la conciencia, no solamente es el contacto con el medio exterior, sino también con el medio interior. Ausencia del autoconocimiento, no hay respuesta motora o si las hay son leves y anormales. Hemos visto lo que son las posturas de descerebración y de decorticación, pero lo que puede permanecer indemne dentro de lo que es un paciente en coma es el sistema nervioso autónomo. Y de ahí que pueden existir disautonomías. Vamos a ver el día jueves cómo toda la parte que controla el simpático y el parasimpático, entiéndase por frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y demás, en los pacientes en coma pueden sufrir grandes alteraciones y no necesariamente por la presencia de una patología asociada, sino más bien justo y como parte de todo este proceso de lo que es el estar en estado de coma.
El delirio, como hablábamos, es uno de los diagnósticos más diferenciales, más importantes que tenemos que llevar a cabo, porque aquí hay un deterioro de las funciones mentales, pero de tipo cualitativo. El paciente puede pasar como un paciente somnoliento o letárgico, pero su problema es que hay una afectación de la atención, la concentración y el juicio. Entonces, el paciente, por esta mala calidad de razonamiento y de conciencia, puede parecer que tuviera ciertas anomalías en la memoria, en el pensamiento, y algo que es muy característico en ellos es una agitación o una actividad psicomotora muy evidente. En los pacientes en coma también se puede presentar, los pacientes que tengan una alteración cuantitativa también se pueden presentar, pero no tienen las mismas características de un paciente delirante. Cuando nosotros estamos dentro de la anamnesis, digamos, de este tipo de pacientes, recuerden que no todas las alteraciones de la conciencia son súbitas, no todas van a ser secundarias a un proceso convulsivo o a un proceso de un trauma, como vamos a ver posteriormente. Siempre tenemos que tratar de establecer con los familiares, que normalmente son quienes llevan al paciente, si es que anteriormente no estaba presentando este tipo de alteración. Y la más importante es la variación del ciclo sueño-vigilia. Los pacientes delirantes con mucha frecuencia llegan a tener la inversión del ciclo circadiano, no duermen durante varias noches, están con esos periodos de agitación nocturna y durante el día más bien tienden a estar mucho más tranquilos o mantenerse dormidos. Decíamos, si nosotros hablamos de alteraciones cuantitativas, ¿cómo vamos a correlacionar el Glasgow con lo anteriormente dicho? Nosotros hablamos de un paciente alerta y consciente cuando tiene un Glasgow de 15 a 14. Cuando ya está con un Glasgow 13, 12 u 11, hablamos de somnolencia, obnubilación 10 y 9, estupor 8 a 7 y coma 6 a 3 puntos. Hay algo que yo quiero resaltar. Cuando estamos dentro de la clasificación de trauma encefalocraniano, que ustedes seguramente ya lo han visto dentro de lo que es la práctica, se dice TEC grave menor a 8. Pero no tengo que confundir que no es lo mismo el nivel de conciencia con el TEC. ¿Sí? En este caso, mi paciente está estuporoso hasta con 7 y en coma a partir de los 6 puntos de Glasgow. Esto no significa que si es un paciente con trauma cráneoencefálico, este Glasgow de 8, que es nuestro punto de corte para hablar de un trauma cráneoencefálico grave, no necesariamente es un paciente en coma. ¿Ya? ¿Cuáles son las etiologías? Como decíamos, pueden ser múltiples. Infecciosas, meningitis, encefalitis, el síndrome de Reye, pueden haber las encefalopatías postvacuna, pacientes sépticos, hay el síndrome del shock tóxico, shock hemorrágico, abscesos subdurales y crónicos, peor, y la parte metabólica pueden ser igual múltiples, no solo porque yo no evidencio un trauma o no se evidencia una convulsión o no haya algo que realmente me demuestre una afectación externa de lo que es el sistema nervioso central, yo puedo dejar de valorarlo o pensar de que no hay una alteración a ese nivel. Acidosis, toxicidades, insuficiencias renales, hepáticas, todos los desbalances hidroelectrolíticos, la hipoglucemia y recuerden siempre la deficiencia vitamínica, sobre todo de la vitamina B1. Sabemos que tanto la deficiencia de la B1 como de la B3, muy frecuente en pacientes con etilismo crónico, llevan frecuentemente a compromisos del estado de conciencia que no van a tener las características de una encefalopatía hepática propiamente dicha, pero siempre se tiene que tomar a consideración al momento de hacer el examen físico. Alteraciones endocrinas, pueden haber múltiples procesos hipóxico-isquémicos, posparada cardíaca, arritmias, los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, hipotensión, o sea, la realidad y lamentablemente el sistema nervioso central es asiento de muchas patologías que se pueden llegar a presentar. Traumáticas, posepilépticas, pueden haber las enfermedades cerebrovasculares
Otras causas que puede ser un aumento de la presión intracraneana, hipertermia, hipotermia, o sea, la verdad que nombrarlas una a una no terminaríamos nunca, pero todo paciente con una etiología del sistema nervioso central, nosotros tenemos que tratar de abarcar todo lo que son los diagnósticos diferenciales y las posibles causas a las cuales nuestro paciente ha llevado a este compromiso del estado de conciencia. Nosotros, al momento de hacer la valoración de estos pacientes, lo más importante es hacernos dos preguntas. Primero, ¿cuál es el nivel? Que ya lo han visto según la escala de Glasgow. Y el segundo, ¿cuál puede ser la causa? ¿Cuál puede ser el motivo, como decíamos, que haya llevado a este proceso al paciente? Como saben, mientras hago el diagnóstico, lo más importante es la estabilización con el famoso ABC. Vía aérea, respiración y circulación, y luego yo ya voy y puedo ir viendo, estudiando, pedir la tomografía, solicitar una vía, pero siempre lo más importante es mantenerlo con vida a nuestro paciente para poder determinar cuál es la causa que lo tiene con ese compromiso del estado de conciencia. El examen neurológico inicial, siempre las constantes vitales. Hay muchos pacientes que luego de la famosa reanimación inicial, en la cual se le pone oxígeno, se le da una hidratación adecuada, pueden llegar a mejorar el estado de conciencia. Siempre sacar la escala de Glasgow, el patrón respiratorio, la respuesta pupilar y los movimientos extraoculares. Este es un examen básico, simple, no necesitamos mucho material ni tiempo para poder realizarlo y es suficiente como para poder clasificar de manera adecuada el estado y el compromiso del paciente. Cuando ya estamos en un paciente en coma, indudablemente vamos a tener que determinar otro tipo de estudios. Si tenemos la capacidad de hacerlo y sabemos, se puede realizar un fondo de ojo, sobre todo para descartar lo que es el aumento de la presión intracraneana. Podemos hacer los reflejos de tallo, que ya los hemos visto anteriormente, y esto para ver tanto las pupilas, el reflejo nauseoso y de deglución para valorar el puente, o ver la parte del bulbo mediante la respiración. Como les decía, sobre todo en pacientes que ya tienen un compromiso mayor, no es necesario hacerlo en un paciente somnoliento o obnubilado. Siempre buscar respuestas motoras, si es que hay una parte normal de retiro y defensa o ya tenemos una parte anormal de descerebración o de corticación, y la parte de los signos meningios. No porque el paciente no presente fiebre, nosotros vamos a obviarlo. Hemos visto en hemorragia subaracnoidea que la rigidez de nuca no es una exclusividad de la meningitis. Vamos a ver también cómo los pacientes con trauma cráneoencefálico frecuentemente vienen con una rigidez de nuca. Entonces, los signos meningios, los signos de focalización, las respuestas motoras, es algo que se tiene que buscar en pacientes con un compromiso mayor de lo que es el estado de conciencia. Podemos, según el aumento o la disminución de la presión arterial, más o menos enfocarnos en algún tipo de alteración. Todo aumento de la presión arterial a mí siempre me va a llevar a la gran sospecha de un aumento de la presión intracraneana. Vimos en las primeras clases cómo un mecanismo de compensación para mantener el flujo sanguíneo cerebral es que justamente cuando aumenta la presión intracraneana, el paciente va a subir la presión arterial para compensar esta deuda de oxígeno. La hemorragia subaracnoidea también se encuentra frecuentemente asociada a una hipertensión por el mismo mecanismo de isquemia, pero ciertas intoxicaciones como anfetaminas, anticolinérgicos y simpaticomiméticos también la pueden presentar. En pacientes hipotensos, la verdad que el cuadro puede ser un poco más complejo, puede ser secundario a un shock vertebral, sobre todo cuando el mecanismo ha sido traumático. Pueden ser pacientes con antecedentes de una insuficiencia suprarrenal que nos lleve a una confusión encima. Intoxicaciones por toda la parte de narcóticos, sobre todo las benzodiazepinas, el cianuro, sedantes e hipnóticos siempre nos van a dar esta característica hipotensiva.
Arritmias. Los pacientes con estado de conciencia alterado, normalmente secundario a anfetaminas, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos y los digitálicos presentan arritmias cardíacas sin antecedentes previos de cardiopatía. Bradicardia, frecuentemente esto sobre todo en adulto mayor, ustedes deben haber visto que cuando a veces uno en teoría está en las dosis terapéuticas de los beta bloqueantes, por una falla en la eliminación renal y no necesariamente porque tenga insuficiencia renal, los pacientes pueden llegar a hacer una bradicardia con un hipoflujo cerebral y todo es secundario a la medicación que él recibe normalmente. Taquicardia, alcohol, anfetaminas, teofilina y los simpaticomiméticos normalmente van a estar en esta alteración con los signos vitales. Recuerden siempre el tamaño de las pupilas es muy importante. Las pequeñas, nosotros más las sospechamos en patologías metabólicas cuando el paciente está con las pupilas mióticas. Diencefálicas también están dentro de este grupo de la miosis. Cuando hay algún tipo de alteración, ya sea en el uncus o en uno de los hemisferios, vamos a tener las anisocorias. La parte más compleja muchas veces son cuando hay una alteración mesencefálica, porque el paciente tiene unas pupilas intermedias o normales en teoría, pero no van a ser reactivas a la luz. Las pupilas pontinas, que son características por ser puntiformes, muy pequeñitas a reactivas, y la parte de los tectales o todo lo que es el hipocampo, que también tienen una tendencia a la midriasis, no es una midriasis extrema, pero también puede presentar esta fijación y no ser reactivas a la luz. Miosis, como les decía, son muchas las características, sobre todo de las intoxicaciones, cuando lo metabólico y lo mesencefálico es descartado, y los más importantes en nuestro medio es el bromuro de iosina, la clonidina y los órganos fosforados. Midriasis, normalmente vamos a encontrar en pacientes con intoxicaciones de monóxido de carbono, el cianuro, que ya no es tan frecuente, y los procesos de lo que son las metemoglobinemia. Recuerden siempre, en caso de pacientes con un Glasgow menor a 8 o como decíamos y en coma, hacer lo que son el movimiento, el reflejo oculocefálico para ver la indemnidad de la comunicación entre hemisferios y la parte profunda cerebral, buscar de manera específica y como les decía, tratar de no estimular la parte central del cuerpo porque sobre todo en los procesos de decorticación podemos tener una mala impresión cuando el paciente haga la flexión anormal. Y hay algunos errores que nosotros tenemos que tratar de no asumir por presunción. Lo primero, asumir que no hay un traumatismo porque no se ha recogido en la historia clínica o porque nadie lo ha presenciado. Esto es muy frecuente con pacientes, sobre todo que son llevados a la emergencia, encontrados en vía pública, o muchas veces los familiares ya los encuentran en la cama sin algún tipo de movimiento o sentados sin ningún tipo de movimiento, no han presenciado el golpe. No asegurar la vía aérea antes de hacer el estudio de imagen. La prisa es, indudablemente, hay un dicho que dicen, el tiempo es cerebro, sí, pero como les decía, manteniendo al paciente con vida. Hiperventilar a los pacientes cuando sobre todo están intubados, empezar a hacer una rápida, una buceada, digamos, de manera muy enérgica o rápida. Recuerden, se hace una presión para emitir el aire, se dice 1, 2 y recién se vuelve a hacer otro tipo de inspiración. No sedar a los pacientes antes de ser intubados y decir, no, es que está en coma, no se va a enterar de nada, y pensar que no hay ningún tipo de intoxicación o algún tipo de ingesta de tóxicos porque el estudio de screening es negativo.
Lamentablemente hay muchos falsos positivos, hay muchos falsos negativos y esto hace de que hasta que llega a la orina aparte y los metabolitos en orina pueden ser estudiados, nosotros por las características anteriores que les decía de hipertensión, taquicardia o la presencia de arritmias o el tamaño de las pupilas, siempre la parte clínica es la más importante y hasta que llegue el estudio, o si el estudio no es acorde a lo que nosotros o los hallazgos que hemos tenido de manera inicial, no tenemos que o decir que sí está intoxicado o que no lo está porque en el screening sale negativo. Los reflejos del tallo son importantes y se los vuelvo a repetir justamente en los pacientes con ya un compromiso un poco más profundo del estado de conciencia. Para ver el mesencéfalo, importante el tamaño y la reactividad, sobre todo pupilar. No se confundan daños profundos que pueden llevar a que el paciente no despierte nunca más, va a tener las pupilas normales, isocóricas, pero reactivas. El mesencéfalo tiene frecuentemente reacciones posturales, ya sea de decorticación o de descerebración, que es mucho más frecuente. Tenemos el puente, que es quien es una estructura básica para conectar lo que es el lado derecho con el izquierdo del encéfalo, y podemos encontrar el vagabundeo ocular, que el paciente empieza a mover los ojos y pareciera que esté en algún tipo de convulsión o que pareciera un nistagmus que no es estimulable. Están los reflejos oculocefálicos para buscar los ojos de muñeca y en este punto tenemos también los oculovestibulares para ver la comunicación cerebral. Para ver cómo está el bulbo raquídeo es mucho más fácil porque busco el reflejo de deglución si mi paciente tiene algún tipo, el reflejo de la tos, estornudo, respiración, y algo importante es la presencia del hipo. Muchos pacientes ingresan inconscientes y con hipo, no necesariamente secundario a una patología abdominal, sino que puede ser uno de los signos que a nosotros nos da de que el bulbo raquídeo está siendo afectado. Esta asincronía que hay dentro del funcionamiento de lo que son los nervios frénicos puede llevar a aparentar de que estamos con un paciente con hipo. Los diagnósticos diferenciales son bastantes, sobre todo vamos con las alteraciones cualitativas o las llamadas psiquiátricas o psicógenas. Tenemos lo que es el síndrome del cautiverio, pueden haber trastornos del sueño, lamentablemente, y actualmente la narcolepsia está siendo demasiado aceptada. Los pacientes y sobre todo jóvenes se están acostumbrando a tomar benzodiazepínicos o somniclonas o cualquier tipo de medicamentos para dormir, las psicógenas, la hipotermia, sobre todo en pacientes encontrados en vía pública, y pueden haber otro un poco menos frecuente como el estupor idiopático cíclico, que no sé cuán frecuente será, y lo que es el estatus epiléptico no convulsivo o el llamado eléctrico, es decir, el que solamente nosotros vamos a poder verificar mediante la realización de un electroencefalograma. Dentro del manejo, esto es un decálogo del manejo del paciente, sobre todo en coma. Todos los médicos en la parte clínica nos vamos a encontrar con algún paciente con compromiso del estado de conciencia y, como decíamos, hay ciertas funciones a cumplir de manera primordial. Asegurar la oxigenación, mantener la circulación, siempre medir la glucosa y administrarla en caso de que sea necesario. Si el paciente presenta signos de hipertensión intracraneal, lo primero va a ser disminuirla, ya sea de manera quirúrgica o mediante la utilización de diuréticos o de manitol, como vamos a ver posteriormente. Si mi paciente convulsiona, tengo que hacer que paren las convulsiones. Si tiene signos de infección, tratarla. Si hay desequilibrios hidroelectrolíticos, también hacerlo. Ajustar la temperatura corporal, administrar la tiamina, porque es un diagnóstico diferencial en nuestro medio muy importante, la deficiencia de la B1, y considerar antídotos específicos. Si se dan cuenta, los dos primeros se podrían decir que están dentro del ABC, pero luego nosotros tenemos como una serie de descartes a considerar justamente para
tratar este compromiso del estado de conciencia. ¿Qué pasa con la muerte cerebral? Y en este punto es algo bastante característico de saber, porque nosotros tenemos que comprobar 3 puntos. Primero, el cese de todas las funciones cerebrales, si es que ha habido una causa próxima conocida, sobre todo lo que es el trauma craneoencefálico, y realmente tenemos que valorar de qué se trata y estamos frente a una condición del paciente de tipo irreversible. No solamente es la presencia del coma. Los hallazgos principales sí van a ser coma, pero lo más importante es la ausencia de todos los reflejos que hemos visto anteriormente que consideramos reflejos del tronco cerebral. El paciente no tiene que tener reactividad pupilar, ni reflejo corneal, ni reflejo oculocefálico, no hay reflejo de la tos, no hay ningún tipo de reflejo orofaringeo, el nauseoso también está ausente, y tener un test de apnea negativo. Si en algún momento el paciente ya se encuentra intubado por este estado de coma, nosotros paramos el ventilador o si dejamos de ambucearlo el paciente durante 20 segundos, no presenta ningún tipo de respiración, más todo lo anteriormente dicho, estamos frente a lo que es realmente un paciente con muerte cerebral. Pruebas confirmatorias, que esto es opcional. Tenemos estudios radioisotópicos con todo lo que es la parte de valoración del flujo vascular. Se puede hacer una electroencefalografía, se puede realizar una ecografía Doppler transfontanelar y también se puede realizar lo que es una angiografía cerebral. Al momento nosotros solo tenemos la ecografía Doppler. Esa parte de transfontanelar podríamos decir que está un poco no adaptada a lo que es el paciente adulto, pero se pueden utilizar justamente las uniones o las suturas y la parte del hueso temporal que es bastante delgado para poder ver la ecografía Doppler y valorar el flujo cerebral. ¿Qué conclusiones nosotros podemos llevar? De que en primer lugar, todo lo que son las alteraciones del nivel de conciencia pueden ser secundarias a múltiples causas. Vamos a ver cómo hay un daño primario, pero lo más importante es prevenir el daño secundario. No podemos intervenir en lo que lo llevó a ese compromiso del estado de conciencia, pero sí tenemos que hacer de que ese estado de conciencia comprometido sea lo menos nocivo para nuestro paciente. Y recuerden siempre hacerlo de manera ordenada. Uno tiene que respirar profundo, hacer las cosas de manera organizada, justamente en pro de la vitalidad de nuestro paciente. Siempre hacer el Glasgow, fijarse el patrón respiratorio y la reactividad pupilar. Las pruebas diagnósticas se hacen al mismo tiempo de lo que es la exploración clínica con un paciente estable y los estudios de neuroimagen, la posibilidad de la intervención neuroquirúrgica, siempre se deben hacer lo antes posible, ya con la mayoría de los descartes no quirúrgicos, digamos, ya fuera de lo que es el contexto del paciente, justamente para que haya una atención un poco más organizada de nuestro paciente. Cuando yo estoy frente a un paciente en coma, yo voy a tener 6 puntos que tengo que considerar que son de mal pronóstico. Primero, la mayor edad. También tenemos los niños en extremos de vida, obviamente. Mayor tiempo de duración, la ausencia de respuesta pupilar, si es que presenta posturas de decorticación, descerebración o peor aún se encuentra ya en un estado de flacidez. La causa a mayor cantidad de lesión cerebral, mal pronóstico para nuestro paciente, y si el paciente presenta comorbilidades o complicaciones médicas. La hipertensión, la obesidad, la diabetes, las coronariopatías y todas las patologías de otros órganos vitales van a incidir de manera negativa en estos pacientes que van a estar en el estado de coma. Hay algo que nosotros siempre tenemos que considerar y diferenciar de coma, que ya hemos visto, la muerte cerebral, y es el famoso estado vegetativo crónico persistente. Si nosotros vemos como tal, hay 7 características a considerar dentro del trastorno de la conciencia.
El paciente puede preservar la vigilia con ausencia de conocimiento, es decir, puede abrir los ojos aparentemente conservado, puede estar todo el día con los ojos abiertos, masticando, deglutiendo, puede tener algunos reflejos básicos y en la noche en teoría dormir y estar con los ojos cerrados. Hay una total ausencia de expresión o comprensión del lenguaje, puede al tener algunas vocalizaciones o quejidos. Los ojos, como decíamos, pueden estar abiertos o cerrados, la mayoría de las veces están abiertos y esta es la gran diferencia con el coma, que hemos dicho que siempre cerrados. Y fuera de la apertura ocular hay una ausencia a los otros estímulos, sobre todo auditivos, visuales, táctiles o nociceptivos. El paciente está con los ojos abiertos, se le habla, se le estimula, entra la familia, se le muestran imágenes, pero el paciente no muestra ningún tipo de reacción. Hay preservación de las funciones troncales, que es la principal diferencia con lo que es la muerte cerebral, y hay la preservación de las funciones vegetativas. El paciente puede respirar de manera espontánea, puede mantener su aparato circulatorio de manera adecuada, con buenas presiones, buena frecuencia cardíaca, pero algo que no tiene es la preservación de la parte esfinteriana. ¿Cuándo y quiénes fueron los que definieron el diagnóstico de estado vegetativo persistente? Dos neurocirujanos, Janet y Plum, que dijeron que para decir que estamos frente a un estado vegetativo crónico persistente, lo más importante es repasar todas estas características de la alteración de la conciencia. Como decíamos, el paciente mantiene el ciclo de sueño-vigilia, tiene despertares, tiene apertura ocular, tiene movilidad de los ojos, pero el resto de los estímulos visuales, táctiles, olfativos y todos los otros sentidos se encuentran totalmente sin comunicación. ¿Cuáles son los criterios que se han establecido para estudiar este tipo de pacientes? Lo más importante es que haya un defecto de comunicación verbal. Hay una pérdida de expresión intencionada, el paciente no muestra, no gesticula ante los estímulos, puede haber una ausencia o reducción de la expresión emocional, por ejemplo, es normal que estos pacientes lagrimeen, pero no se sabe si en parte es porque en el fondo hay algún tipo de comunicación que aún pueden y tienen la capacidad de establecer con el entorno o es parte del día a día en sí. Incontinencia fecal y urinaria, y lo más importante es que este estado esté por más de 3 meses. Por eso nosotros hablamos de un estado vegetativo persistente. Las causas no van a ser diferentes a las del coma ni al otro tipo de alteraciones que se puedan presentar. Pueden ser por traumas, lesiones cerebrovasculares, enfermedades del desarrollo dentro de lo que son los niños, anoxias, tumores cerebrales, enfermedades inflamatorias, sobre todo las vasculitis que se pueden complicar, enfermedades degenerativas como ya las hemos visto, y siempre tomar en cuenta las intoxicaciones que pueden llevar a este tipo de trastorno vegetal. ¿Cuáles son las clasificaciones de este estado vegetativo? Hay un grado 1 en el cual el ciclo sueño-vigilia y demostración de expresión emocional se mantiene presente. El paciente duerme durante la noche, despierto durante el día y, como les decía, pareciera haber cierto grado de comunicación con el entorno. En el grado 2, el paciente mantiene el ciclo de sueño-vigilia, pero ya no hay evidencia de expresiones emocionales. Y en el grado 3 ya estamos con un paciente mucho más profundo. No hay ciclos de sueño-vigilia, el paciente abre los ojos, los cierra sin importar el orden del día y puede o no tener apertura ocular. Con la diferencia del coma, del grado 3, que como decíamos, estos pacientes mantienen la actividad respiratoria. El paciente en coma rara vez puede mantener no puede mantener la actividad respiratoria de manera espontánea.
¿Cuál es uno de los grandes problemas que nosotros presentamos como en la parte médica cuando hablamos del estado vegetativo crónico? Que los pacientes tienen ciertas manifestaciones clínicas que los familiares confunden muchas veces con mejoría del estado neurológico. Si ven ahí, pueden parpadear, como decíamos, pueden mantener el ciclo sueño-vigilia, responden a estímulos dolorosos, pueden tener movimientos, bostezan. Algunos tienen respuesta a estímulos auditivos, los que están en el grado 1. Y miren ustedes, hay una serie de funciones que hacemos de manera involuntaria, deglución, masticación, movimiento de seguimiento, expresión, o sea, la verdad que es bastante complicado, pues justamente no vamos a tener un cuadro clínico y más aún entre un paciente y otro, como para poder establecer que estamos frente a un estado vegetativo persistente. Lo más importante es el tiempo y que el paciente de ese estado al cual ha llegado no va a tener una mejoría mayor. Como siempre, todo proceso de anisocoria es un elemento de mal pronóstico asociado a grados un poco más profundos de lo que es el estado vegetativo persistente, pero considero importante de que ustedes y todos sepamos diferenciar justamente todas estas alteraciones del estado de conciencia que tenemos que informar a los familiares muchas veces o tenemos que diagnosticar y llevar a cabo los laboratorios y los exámenes necesarios para llegar a un buen diagnóstico. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Como decíamos, que muchas veces no siempre van a ser secundarios a traumatismos. Muchas veces primero tenemos que tratar de estabilizar la enfermedad de base porque puede ser secundaria una hipoglucemia, puede ser un coma mixedematoso, una serie de alteraciones que se tienen que mantener y estabilizar a pesar de que el sistema nervioso central ya no se va a reiniciar y mantener las condiciones nutricionales, ventilatorias y de sostén. En este grupo de pacientes, más que un tratamiento a los pacientes en sí, tenemos que hablar con los familiares para poder ver cuáles son sus dudas y nosotros como personal de salud tratar de establecer una buena relación. Muchos de ellos quedan internados, hay otro grupo que van a domicilio, normalmente hay un médico de cabecera o alguien que va una vez a la semana, una vez cada 2 semanas para poder revisar a este paciente y nosotros enseñarle a esos familiares cuáles tienen que ser las acciones a tomar. No sé qué pasó. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que